Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 o nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Feliz martes. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Qué bueno que estén con nosotros. Bienvenidos en este martes 30 de septiembre. Un gran placer estar con ustedes. Vamos a hacer un recorrido juntos de algunos de los temas importantes del país y del mundo. Como cada martes, desde Santiago, la doctora Luz Rosa Estrella nos trae su segmento de psicología dedicado a la familia. Y hoy tenemos como invitado al licenciado Rafael Paz, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Y como quien no quiere la cosa, se nos fue ya el tercer trimestre. Ay, sí, ya se acabó el año, ya. Se fue el 2025. Porque ya cosa? Cuando llega octubre, olvídate. Octubre, noviembre y diciembre vuelan. Vuelan. Señores, el presidente estuvo ayer en Santiago, en la semanal. Trató varios temas, pero habló de la corrupción, porque volvieron y le preguntaron de Senasa. Dice que en su gestión no se aceptarán actos de corrupción, que está comprometido con eliminar la impunidad que existió en gestiones gubernamentales pasadas. Lo que el gobierno tiene que hacer, lo que nosotros hemos prometido y lo que nosotros hemos estado cumpliendo es que no aceptamos actos de corrupción y que vamos a desaparecer la impunidad que por décadas y años siempre existió aquí, aun sean con acciones del propio gobierno. Como discurso está muy bonito. El problema es, yo no sé si por el Ministerio Público, pero aquí no hay un caso todavía de la presente administración. El único caso que se procesó fue el de la lotería, con aquella tontería del número 13. Pero casos como, por ejemplo, el del Intran, que involucra cientos de millones de pesos, ese caso se ha quedado. Ministerio de Educación, INAVIE y otros escándalos más. Exacto. El tema, Ramón, es que está muy bien lo que el presidente dice, de que no va a ser tolerante con la corrupción, de que el gobierno está comprometido con hacer las cosas diferentes. Sabemos, sí, de verdad, que los gobiernos apañan muchos actos de corrupción que se protegen, pero el tema de la corrupción no solamente depende del gobierno, sino que una vez se presenta una investigación o una vez se hace una denuncia y pasa a manos del Ministerio Público, se supone que si el Ministerio Público es independiente, entonces el gobierno no necesariamente garantiza lo que va a hacer el Ministerio Público. Y le recae la responsabilidad, bueno, por un lado al gobierno de denunciarla. En este caso, denunció el tema de Senasa y está bajo una investigación en el Ministerio Público que deberá rendir un informe y actuar en consecuencia, que eso lo están pidiendo todos los días en diferentes plataformas y medios de comunicación. Como un caso, pero hay otros casos más. Y si el presidente está comprometido con que hagan lo que tengan que hacer, queda en manos y responsabilidad del Ministerio Público y de la Justicia que se actúe en consecuencia y se comience a dar ejemplo. Este es un país muy pobre, tenemos un presupuesto que ya veremos más adelante de por más deficitario. Es una pena, Ramón, que los recursos se dilapiden y sobre todo ahora mismo que se está llamando la atención con el tema de recursos distraídos de la salud. Y vemos, por ejemplo, en el día de hoy cómo otra vez, y esto ha sido muy reiterativo en este gobierno, los pacientes que dependen de medicamentos de alto costo están quejándose otra vez. Eso no se veía en el pasado y la verdad hay que decirla. Pocas veces se veían esos reclamos de que se han incluido nuevas moléculas y otras patologías de enfermedades dentro del catálogo, es cierto. Pero también es cierto que se han producido más reclamos y más escándalo ahora. Y tú te imaginas, el Ramón y amables televidentes, la incertidumbre de un padre con un pariente, con un medicamento que muchas veces ni lo venden en el país y si los venden no lo pueden costear. Pasan por el filtro y lo inscriben y lo aceptan en medicamentos de alto costo. Pero tú estás asumiendo de que cada mes te lo van a dar, porque la enfermedad no espera, y más esas enfermedades consideradas catastróficas. Entonces, todo esfuerzo que se haga para que sea más transparente y que no se distraigan los recursos es válido, sobre todo para dar respuesta a necesidades tan sentidas de la población como es el tema de la salud. En el caso de Senasa, por ejemplo, se le señala al presidente que cuando la oposición denunció lo del déficit, yo aquí dije, bueno, tiene que ser deficitario por el tema de la cápita. Visto desde fuera, ¿no? Porque uno no conoce las intríngulis. Y el presidente salió en defensa.
Sí. Y dijo que la oposición no quería que 2 millones de dominicanos recibieran. Vienen las investigaciones de 2 periodistas, entonces explota el asunto y el periodista dice, no, yo sometí un expediente en noviembre, pero bueno, el exdirector de SENASA, Santiago Jacín, dice que él también sometió un expediente en noviembre, y estamos hablando... Que él hizo la denuncia, pero Abinader dice que él mandó a hacer una investigación y posteriormente hizo la denuncia. Y yo te voy a decir, aunque el doctor Santiago Jacín diga que él descubrió el fraude primero y que lo denunció, el hecho de que el presidente de la República lo removiera del cargo y que dijera que que tiene amigos pero no cómplices, en cierta forma los ojos están señalándolo. Quedará de que el Ministerio Público haga la investigación pertinente, porque también es injusto que, bueno, existe la presunción de inocencia y habrá que probar la responsabilidad de cada quien en caso de que sea confirmado de que hubo acciones fraudulentas multimillonarias del caso. Y yo creo que mientras más rápido se aclare el caso, Ramón, mejor, porque se habla de que esto no tiene precedente, de que son miles de millones de pesos de lo que se está hablando. Entonces, para evitar más conjeturas y distraernos el tiempo en cosas que podemos emplearlo en más efectivamente, eso tiene que ser aclarado cuanto antes. De cualquier manera, mientras persista la impunidad, la corrupción seguirá existiendo en el Estado Dominicano, claro, en sociedad, porque la corrupción se da entre un corruptor y un corrupto. Siempre hay, y en SENASA, yo imagino que va a aparecer, que hay empresas involucradas, al igual que el entramado interior. Por otro lado, también le preguntaron al presidente, esta es como la tercera vez, él dice que confía que se investigue el Ministerio Público para que se haga justicia en el asesinato. Ya él dice asesinato. Eso es el de la Barranquita. De los 5 de la Barranquita, pues ya hace 2 semanas de ese hecho, y este es el momento que todavía el Ministerio Público de Santiago no ha podido emitir una sentencia o someter a la justicia a los policías. Pero ni la policía no ha rectificado. No, la policía no hizo su investigación. La policía mató moralmente a los 5 ciudadanos al otro día, incluyendo el barbero, que está claro que no tenía expediente, que no formaba parte de ninguna banda, que era un hombre de trabajo. Y yo te voy a decir, en caso de que sí lo fuera, vamos a decir, en el hipotético caso, y el cliente que estaba en la barbería, la policía vio a través de su vocería haber dicho, no señores, miren, según nuestras investigaciones, lo que participaron fueron fulano, sultano y mengano, que estaban en operación ese día y actuaron porque tenían tal o cual información, y el barbero fulano de tal sí estaba involucrado o sí tenía vínculo por esto y lo otro. Lo remito a las entidades correspondientes para concluir la investigación. Pero han tenido todo ese tiempo posible, Ramón, y no han hecho nada. No, por lo menos públicamente no se ha dicho de un hecho que no hay que buscar un ingeniero de la NASA para que diga qué fue lo que pasó. Al otro día Pesqueira lo fusiló moralmente. Le dijo, esa era una banda ligada al narcotráfico, los 5. Y entonces tiene el presidente que decir, yo espero que el Ministerio Público, mira, por la vía que vamos, el decreto que va a tener el Ministerio Público va a ser lamentable, teniendo la supuesta independencia y que la procuradora se elige de una terna, etcétera, etcétera, se va a desacreditar, lamentablemente. Bueno, vamos a ver, yo confío mucho en la experiencia y en la honestidad de Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República, que tendrá que poner toda su maquinaria a funcionar. De hecho, ya lo hizo investigando muchísimos casos. Habrá que ver qué ella dice al respecto y cómo, sobre todo, cómo actúa en este y en otros casos que están pendientes. Hoy la prensa destaca un discurso que pronunció el director de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés Vera, que yo lo conecto mucho con el presupuesto, que vamos a hablar un poquito, pero que vamos a tratar en detalle con nuestro invitado Rafael Paz, porque él dice que la dirección se ha amparado en una nueva herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial que facilitará detectar operaciones irregulares como simulaciones. Pero eso es para el futuro. No, él dice que ya. Pero bueno. Se ha amparado en una nueva herramienta tecnológica y que con eso se va a detectar operaciones irregulares como simulaciones o volúmenes inusuales de factura electrónica.
y de en adelante, bueno, es todo un poema que uno se siente feliz porque dice, bueno, se supone que entonces vamos a disminuir la evasión, porque el hecho no es que tú tengas las herramientas, demuéstrame que tú lograste disminuir la evasión del ITEVI, muy a ojo de pájaro, anda entre 35 y 40%. Y la evasión del impuesto sobre la renta supera el 60%. Aquí con disminuir la evasión, Jacqueline Morel, amable televidente, no hay que hacer reforma fiscal. Entonces, tú tienes toda esa tecnología, pero vamos a ver los resultados, que tiene que ser una disminución de la evasión. Bueno, entre no hacer y hacer, yo prefiero que se haga y que se intente. Vamos a ver qué indican todas estas tecnologías, todas estas acciones modernas que se están implementando y que se implementarán y que harán más fácil obtener informaciones cruzadas, ver el tema del lavado de activos, cualquier vinculación. También hay acuerdos con la Dirección General de Aduanas, con el registro inmobiliario, para ver cómo se está funcionando y cómo están ordenándose las informaciones. También se harán pagos en línea a través de tarjetas de crédito para pagar el IPI, así como otros impuestos. Pero obviamente continúa siendo una tarea pendiente reducir la evasión y lo que llaman también la elusión en la República Dominicana. Pero también hay un dato que el director de Impuestos Internos ofreció y que puede ser interesante para evaluar la economía dominicana en su justa dimensión, y él habla de que la presión tributaria aumentó de un 13.9 del PIB en el 2016 a un 16.4 en el 2024, reflejando los avances, dice él, en la administración tributaria. Pero fíjate cómo él se va para atrás y se va al 16, porque él no dice del 21 al 24 o del 20 al 24. El tema es que, bueno, ya hablamos de los pagos en línea para el IPI. Pero aún así, solamente Guatemala y Haití, si mal no recuerdo, son los únicos países que tienen menor presión tributaria que la República Dominicana. El tema en que se invierte esa presión, porque hemos tenido versiones distintas y hay algunos economistas que dicen que con esos ingresos dan si fueran mejor distribuidos. Y otros, bueno, si todavía tenemos esa brecha tan grande, Ramón, mira, si los resultados dicen que de un 36.5 a un 41%, por ejemplo, son los que no pagan el ITEVIS, que hay una evasión en ese rango, y en el impuesto sobre la renta. Esa es una gran tarea a realizar, de una meta de irla reduciendo por año. Y con esa tecnología es más fácil. Sí. Con esa inteligencia artificial, porque no es caerle a los chiquitos, es caerle a los grandes. No es al colmadito de la esquina, no, es al gran empresario, que es el que tiene la capacidad, a su vez tecnológica, para poder evadir, y tiene todos los asesores financieros y los asesores tributarios. Por otro lado, ya está, porque todavía está, hace un par de días, pero ya usted en la página de la Cámara de Diputados ya encuentra los documentos relativos al presupuesto, los estimados, los presupuestos macroeconómicos. Y ya yo había hablado de eso la semana pasada, de que sigue siendo un presupuesto parecido a los anteriores, redondeando, el 87% del gasto se va en gastos corrientes y el 13% se va en gasto de capital. ¿Cómo fue, Ramón? 87-13. 87% de gasto corriente. Sí. No hay todavía la voluntad de lo que se pide de reestructurar el gasto público de forma tal que sea menos el gasto corriente y más el gasto de capital. Porque el gasto de capital, pero ese gasto de capital, cuando tú sacas lo que es inversión en construcción, todavía es mucho menos, porque lo otro es activos y otra serie de partidas. Es decir, que todavía la inversión en construcción, que es lo que mueve la economía y lo que te genera los activos para la economía, no, eso no sigue más o menos igual. Bueno, es que no montamos en la tendencia, Ramón, de tener presupuestos deficitarios. Y ya el déficit se ha convertido en algo natural y no es natural. Y que a mí que no me vengan con la excusa de que los otros países o muchos países o el mundo entero opera con un presupuesto deficitario y que es normal.
Eso no es normal porque antes no teníamos ese déficit y eso se ha quedado instaurado. ¿Eso es saludable? No lo es. Y sobre todo para lo que se está usando. No hay que ser economista. Cualquiera ama de casa sabe que si para pagar la luz tiene que coger un préstamo, algo está mal. Algo está mal en la dinámica. Y esa disparidad de un 87% de gasto corriente, administración, personal y demás, versus un 13% sobre lo que pueda generar desarrollo, empleo, riqueza y crecimiento de la economía. Y está el dato también de que se proyecta el pago de 324.257 millones de pesos para el pago de intereses. Y el gasto de capital serían 215.000, es decir, se va a pagar más en intereses de préstamos que lo que se va a gastar en inversión. No está lejano el día en que el pago de intereses sea mayor que el 4% del PIB. Porque esto ha ido subiendo 3.2, 3.5, 3.7. Y el déficit en este año aumenta a 280.575 millones de pesos. Bueno, ¿Eso qué significa? Que este año habrá un endeudamiento, porque ese déficit se tiene que financiar ¿con qué? Con nuevo endeudamiento, nuevos bonos soberanos, bonos internos de Hacienda, etcétera. Es decir, seguimos trillando el camino y como no va a haber reforma fiscal, en 3 años vamos a estar al tris de una crisis de deuda, si esto no se le pone coto, y no hay, al contrario, es seguir gastando más. Bueno, yo espero que no, Ramón, porque esto es como un paciente que tiene sus dolencias y se está manejando con calmante, con suero, vitamina, etcétera, pero las tiene ahí y pueden agravarse. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. El paciente funciona, tenemos una imagen internacional que hasta ahora es buena, con relación a otros países del área estamos mejorcitos, pero no podemos dormir en los laureles porque esto puede explotar y puede explotar de mala manera, pudiéndose poner correctivos. Yo entiendo que con el cambio que hizo el presidente Abinader en el Ministerio de Hacienda no puede ser para que las cosas sigan como están. Se supone que entre Hacienda y el Banco Central habrán de hacer una mancuerna que facilite una realmente recuperación económica. Pero sin embargo el presupuesto no refleja eso. Este presupuesto es igual que el del año pasado. Y además, yo diría que es peor. Bueno, repite los mismos elementos. Es peor porque es más endeudamiento. Magín entró recientemente, pero es más endeudamiento, es más gasto corriente, es más pago de intereses, es decir, reproduce cosas que tarde o temprano serán insostenibles. Definitivamente, porque cuando tú tienes que pagar tanto dinero de intereses, limita, es decir, más intereses que el gasto de capital. Y yo te voy a decir, intereses casi acercándose al 4% de educación. Si esos intereses fueran porque se han invertido en obras reproductivas que en un futuro puedan compensar ese gasto, ¿verdad? Esa inversión, esa deuda, pero no lo es por la estructura, y no soy economista, pero por lo que incluso se dice ahí. Incluso no si el gasto de capital sigue tan bajo, nosotros vamos a ver aquí en los próximos años un deterioro de la infraestructura existente, de las carreteras, de los puentes, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay un caso ahí muy lamentable del asesinato de un niño de 10 años que es autista, que fue violado por un individuo que... Violado y asesinado. Violado y asesinado. Que en el 2009 él fue condenado a 15 años por justamente violar a un niño. Parece que él cumplió la pena y salió. Lamentablemente aquí no hay lo que existe en los Estados Unidos, que el que comete un delito sexual está registrado y está ubicado y está limitado a muchísimas cosas. Aquí no. El tipo estaba ahí, le ofreció un helado al niño. Ramón, tú ves en las películas que vemos que los que salen de guardar prisión tienen que vivir en determinados lugares, se le da un seguimiento a ver qué pasa. Refieren los vecinos del sector Puerto Rico en Los Minas que esta persona, José Antonio Glass, de 57 años, se había mudado en el barrio hacía 3 meses nada más. No había ninguna... Y nadie sabía que nadie sabía quién era
y engatusó con un helado a este inocente niño que era, según refiere la prensa, muy querido en el sector porque era un niño autista, vivía con su madre y todo el barrio lo cuidaba. Pero este degenerado con un helado lo engatusó, lo engañó y caramba, qué tristeza que haya perdido la vida de la manera tan vil y cruel. Y de la forma en que fue. Entonces, eso obviamente, ahí hay un delito cometido por una persona, pero también una irresponsabilidad implícita del sistema, Ramón, que falla, por no darle seguimiento a este tipo de personas con este historial, que ya vemos que eso no se recupera, o que es difícil que una persona que con ese tipo de conducta pueda, porque también esa es otra cosa, la privación de libertad no necesariamente cambia la conducta. No, no. A Entonces, veces es peor. hay que darle un seguimiento, hay que ver. Entonces, por eso contempló hasta la castración química, las hormonas, bueno, muchísimas cosas para evitar que este tipo de depredadores vuelvan a hacer de la suya, como es el caso del asesinato de este niñito por el señor José Antonio Glass. Finalmente hay una noticia que no es buena para la República Dominicana, y es que el presidente Trump ayer en su cuenta de Truth reiteró que las películas que se filmen en el exterior pagarán un arancel de un 100%. Aquí eso estaba generando muchísimos recursos, el que empresas norteamericanas vinieran a República Dominicana a hacer grandes producciones. Eso generaba alquileres de viviendas, empleo para cantidad de técnicos dominicanos. Yo que viajo al este veía los restaurantes full, llenos de artistas y de técnicos, con un arancel de un 100%. Es muy difícil que una empresa productora norteamericana venga a República Dominicana o a cualquier otro país a filmar una película. Ramón, y también no solamente lo que significaba para el término de la dinamización de la economía, por todo eso que tú mencionas, sino que grandes empresarios dominicanos y otros no tan grandes hicieron cuantiosas inversiones en dólares para tener equipos, para tener estudios de filmación, para tener facilidades. Y eso no se hace con una proyección de 5 o 10 años, eso se hace a largo plazo para la recuperación de inversión y la rentabilidad de la misma. Han parado en el hecho de la ley de cine dominicana y también en el hecho de que era más atractivo filmar en la República Dominicana que en Estados Unidos o en otros países. Eso también será un duro golpe para quienes han invertido en esa industria que se convirtió de un tiempo acá en importante para la República Dominicana. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el licenciado Rafael Paz, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y presidente del Comité del Distrito.